Y similitudes entre el contrato público y privado para la clase de contratación pública y privada fase 5. Quien les habla, Gerson Rodríguez. En el contrato público, una de las partes necesariamente es una entidad estatal. En el privado, las partes pueden ser personas naturales o jurídicas. Se ejecutan en pro del bienestar socioeconómico de la comunidad los contratos públicos. Los contratos privados se enfocan en generar rentabilidad en primera persona. Los contratistas se asignan por licitación pública en el contrato público, valga la redundancia, y en el privado por decisión del ente sin necesidad de ingresar en una licitación o algo o un proceso por el estilo. En el contrato público los trámites de contratación están ligados a un proceso legal. Siempre tiene que haber una serie de pasos y requisitos que exige el gobierno para poder contratar con el Estado. En el privado se celebra simplemente con el consentimiento de las partes. En el contrato público, quien licite sí o sí debe estar inscrito en el RUP. En el privado simplemente debe tener el aval del contratante. Las partes del contrato, teniendo en cuenta que para un contrato mínimo son 2 partes, para que sea coherente y válido. Estas 2 partes son una, el órgano de contratación, y la otra es el contratista. En el contrato público, como les decía, siempre es una entidad estatal o un representante gubernamental. En el contrato privado es una persona natural o jurídica cualquiera. Contratista puede ser una persona natural o jurídica también. Lo único es que para el contrato privado tiene que estar inscrito en el RUP. Contrato público, perdón. Principios del contrato privado están ligados y están creados con base en lo promulgado por la Constitución Política y los principios normales de cualquier proceso de contratación, autonomía de voluntad, que las partes estén en plenitud de sus facultades y en plena libertad de contratar sin obligación alguna. Obligatoriedad, comportamiento profesional y cumplir lo que se pacta. Relatividad del contrato cuando hay terceros involucrados en el proceso, ya sea por apoyo o por contratación adicional por un tema en específico. Causa concreta se establece por un objeto en particular. El contrato siempre nace y existe por algo. Si ese algo no está, no existe, obviamente el contrato tampoco. Inalterabilidad. Tiene que cumplirse lo pactado, no se pueden hacer cambios en el camino, a no ser que sea de manera consensuada y bajo ciertos términos legales, pero no arbitrariamente. Los principios del contrato público son 14, los que más resaltan. Entre ellos la transparencia, que es igualdad de trato para todos los proponentes. Economía, eficiencia en el manejo de los recursos, sin disminuir la calidad de los objetivos. Selección objetiva, selección de proponentes idóneos para ejecutar los proyectos que se necesitan. Buena fe, brindar acompañamiento en pro de los objetivos, brindar toda la información posible y apoyar para que el trabajo se haga de la mejor forma. Publicidad, brindar toda la información pertinente sin guardar nada para que todo aquel que quiera licitar pueda hacerlo con plena libertad. Igualdad, participar en igualdad de condiciones en estas licitaciones y recibir el mismo trato, ya sea una empresa chica o una empresa grande. Ocurrencia, no anteponer condiciones restrictivas precisamente para favorecer a los grandes o para favorecer a un pequeño, que no haya un conflicto de interés ahí. Planeación, contratos ejecutados en pro de una verdadera necesidad que tenga la entidad. No es contratar por contratar. Deber de planeación, para contratar debe haber un estudio previo y una necesidad real. Previsibilidad, evaluación previa de riesgos y realidad del cumplimiento en cuanto a las 2 partes.
que sea factible, que se pueda cumplir y que los riesgos no sean mayores a lo que se va a realizar. Responsabilidad, cada servidor contratante asume también las responsabilidades. Puede ser una entidad la que contrata, pero hay alguien enfrente que pone y que tiene la responsabilidad de asumir lo que pase con el contrato. Moralidad, comportamiento digno de las partes. Como se trabaja para el Estado, pues deben tener un manejo apropiado, eh, tanto personal como profesionalmente. Debido proceso de ejecución de proyectos acorde a los requisitos, que tiene que ser explícitamente dedicado a lo que se contrató. Celeridad, evitar procesos lentos y costosos para beneficiarse por ciertas cláusulas de tiempos que pueda tener un contrato. Los tipos de contratos públicos: concesión, obra, consultoría, prestación de servicios, fiducia pública. Las concesiones es cuando se entrega un bien o un servicio para su explotación o para su gestión a un tercero. La obra, contratos de ejecución para trabajos de construcción, de mejoramiento, de mantenimientos. Consultorías, cuando se necesitan estudios profesionales para realizar ciertos proyectos o también para contratar para otro proyecto y encontrar pues, el candidato idóneo. Prestación de servicios, principalmente es para realizar trabajos que no se pueden realizar en planta. Entonces se contrata a un tercero y es netamente administrativo. Fiducia pública regula la administración de los recursos vinculados a los contratos. Esto hace que no se generen o que no se intente hacer patrimonios para el Estado ni para los que lo representan. En los contratos privados están unilateral y bilateral. Una de las partes se obliga y la otra parte no, pues obviamente la que se obliga es porque tiene algún bien o algo que lo ata a tener esa responsabilidad. Gratuito u oneroso, cuando la utilidad es para una sola persona y la otra simplemente tiene responsabilidades tributarias en su mayoría. Conmutativo y aleatorio obliga a las dos partes a tener la misma acción en cuanto a beneficios y responsabilidades. Principal y accesorio. El accesorio subsiste por efecto del principal. Real, solemne y consensual. Real es cuando ya se entrega la cosa pactada. Consensual es cuando las dos partes están de acuerdo y puede iniciar el proceso del contrato. Responsabilidad por cumplimiento. Las entidades públicas deben indemnizar a los contratistas por los efectos negativos que se produjeran por complicaciones o reducciones en los términos de duración de los contratos. Esto pues genera ciertas situaciones como lo son el lucro cesante y los daños emergentes, en los que una de las partes pierde dinero, pierde tiempo, pierde el proceso. Ante esto siempre se intenta llegar a conciliar, que se terminen los trabajos en lo posible. Como la mayoría de estos, porque parcialmente se dejó, los adelantos se manejaron mal, eh, incumplimiento de pólizas. Entonces esto tiene que haber un responsable y alguien que haga valer sus derechos. Principio de igualdad, interés general y particular. Como Colombia partiendo de la base de que Colombia es un Estado social de derecho, se establece que cada sector que la compone reclama un trato igual, sin discriminación de ninguna índole, sea la entidad que sea o sea la comunidad que sea. Y el Estado debe velar por reconocerlos y protegerlos, ya que pues en una equidad de fuerzas, en una igualdad de fuerzas, hay uno que siempre va a requerir mayor
mayor protección. Este es el principio de igualdad. Muchísimas gracias. Un cordial saludo.